Bienvenidos a Ahora, gracias por acompañarnos una semana más aquí en www.laprensa.com.ni. Les saluda Cindy Regidor y hoy vamos a hablar acerca del acceso a la información pública, por qué es importante y cuál es el estado de la práctica de la ley existente desde el año 2007. Para ello nos acompaña la socióloga Miñone Vega. Ella por 5 años colaboró en la administración del presidente Enrique Bolaños, desde donde manejó la dirección de comunicación y justamente colaboró en el desarrollo de las leyes de participación ciudadana, acceso a la información pública y la relación entre el gobierno y la sociedad civil. Gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Miñone, antes de entrar con las preguntas, me gustaría repasar rápidamente algunos de los conceptos claves para este programa a manera de contextos y antecedentes. La participación ciudadana, ¿qué es? Es el proceso de involucramiento de actores sociales de forma individual y colectiva con el objetivo y finalidad de incidir y participar en la toma de decisiones, gestión y diseño de las políticas públicas en los diferentes niveles y modalidades de la administración del territorio nacional y las instituciones públicas con el propósito de lograr un desarrollo humano sostenible en corresponsabilidad con el Estado. El derecho a la información es un derecho tanto de quienes lo ejercen de forma activa como de quienes esperan recibir la información a través de los medios de comunicación y o fuentes oficiales. El derecho a la información permite fiscalizar de manera efectiva la labor de la administración estatal, de los poderes del Estado en general y de las empresas que prestan servicios públicos y para el escrutinio y el debate adecuado sobre las acciones del gobierno. Como decíamos, la Ley de Acceso a la Información Pública, la ley número 621, fue aprobada el 16 de mayo del 2007. Estamos hablando de 8 años ya. Me gustaría que nos contaras un poco también de los antecedentes de esta ley. Decían que los trabajos el proceso de formación de la ley empezó desde mucho antes, ¿no?, de la aprobación en 2007. Sí. ¿Cuál fue la experiencia previa y desde cuándo empieza la inquietud de tener en Nicaragua una ley de acceso a la información pública? Correcto, una agenda, que es importante decirlo, es una agenda que fue planteada por las organizaciones de sociedad civil. Y es una agenda que llevó un sinnúmero de leyes que se consideraron en su momento como candados de la democracia. O sea, porque lo que queríamos era lograr el balance, ¿no?, de la participación ciudadana y la administración pública. Entonces necesitábamos crear instrumentos que fueran como candados al Estado, donde se garantizara dos elementos básicos de la democracia. Uno es la efectividad y la legitimidad. Entonces, estas leyes lo que contribuyen y lo que dan a la administración pública es legitimidad y efectividad. O sea, el ciudadano se convierte en un actor importante dentro de la administración y logramos crear densidad ciudadana. O sea, por ejemplo, el Consejo Nacional Económico y Social, el COMPES, era parte del esquema de participación. Teníamos la Ley de Acceso a Información, teníamos la Ley de Participación Ciudadana y vinculado a esto todo lo que tenía que ver con el desarrollo y la descentralización local. O sea, esa es la base de la democracia, consideramos nosotros, y la Ley de Acceso a Información tuvo varios momentos. Un momento durante la administración del expresidente alemán, donde se creó una ley que los medios estuvieron contra de la ley, porque fue una ley que se creó, digamos, a espaldas de sociedad civil. Sociedad civil venía trabajando, todos los grupos de sociedad civil venían trabajando en una ley, y entonces cuando llegó la administración Bolaños, bueno, se priorizaron la parte de participación porque era lo que estaba más avanzado en ese momento, y la ley de acceso a información fue una ley que surgió como una necesidad, ¿verdad?, como la hermana tal vez de la ley de participación ciudadana. Entonces, en la administración Bolaños empezamos, digamos, de cero, volvimos a mandar la ley, sacamos la ley de la Asamblea Nacional y que se había enviado, y empezamos un proceso de discusión con sociedad civil. La ley que tenemos hoy es la ley que se consensuó al final de la administración de don Enrique. Y es una ley que se logró pasar el primer año de la administración Ortega. O sea, es importante ver cómo las leyes son un proceso de madurez de la sociedad, pero también son un proceso que debe de responder a la realidad de esos ciudadanos. Y yo creo que eso fue lo que pasó con la ley de participación, de acceso a información.
justamente mucha gente, recuerdo que había hecho la crítica de que la ley estaba basada en leyes o normas jurídicas de otros países y que por lo tanto habían algunas dudas o cuestionamientos en cuanto a la aplicación de la misma. ¿Qué tan cierto fue esto? Y al final las personas involucradas en todo el proceso de realización y elaboración de la ley, ¿qué tan contentas quedaron en cuanto a cómo quedó aprobado el instrumento? Hubo, creo que 100% de acuerdo. Probablemente los medios, había un tema con todo este tema del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y el derecho al acceso a la información. Creo que son elementos que hay que distinguir entre ellos. O sea, la ley de acceso a información no se hace para los periodistas, se hace para los ciudadanos, y creo que eso fue un proceso de madurez dentro de los medios de comunicación, darse cuenta de que la ley no puede responder en los tiempos que un periodista necesita hacer su investigación periodística, por ejemplo, ¿verdad? Entonces fue un proceso de madurez, por eso te digo, parte de las fricciones que hubieron era un poco entender esto, o sea que la ley de acceso es una ley. Y creo que fue una gran discusión incluso con el Centro Carter, que fue uno de mis temas más importantes. Y es que yo creo que hay que ver la ley como una ley más aterrizada. El ciudadano, además de, digamos, de que el Estado tenga el deber de responder públicamente por lo actuado, y el ciudadano tiene que darse cuenta, el ciudadano tiene necesidades básicas de acceso a información, por ejemplo, la cédula, ¿verdad? Por ejemplo, las partidas de nacimiento, los récords educativos, o sea, muchas de estas cosas no son de acceso público o tienen o están a la discrecionalidad de muchas de las autoridades locales, o por ejemplo, todo lo que son planes de desarrollo local, por ejemplo, conocimiento de proyectos importantes que se van a generar en determinada zona. Entonces hay una relación, digamos, hay un vínculo, el tema de los precios, tema por ejemplo del combustible, la deuda y por qué el combustible no baja. Hay muchas preguntas que el ciudadano se hace todos los días y que es esa necesidad. Entonces es bien importante reconocer que la ley es importante para normar el Estado, para promover transparencia, para vigilar la administración, pero por otro lado existe un lado de derecho que es bien importante reconocerlo y que hoy por hoy Laura Newman cada vez que da una presentación me menciona, porque era un elemento que el Centro Carter no lo tenía. Ellos veían el derecho desde lo global, desde la transparencia, que es, digamos, la transparencia estatal, que es en Estados Unidos tal vez el tema más importante, ¿no? O sea, cómo un documento puede estar disponible, pero existe por otro lado todos los otros derechos del ciudadano en acceder a su propia información, pues, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresamos me gustaría que habláramos acerca de qué tanto el ciudadano nicaragüense se siente apropiado de la ley, ha servido o no ha servido en estos 8 años, el recuento y si hay temas pendientes sobre el acceso a la información pública. Ya regresamos, estamos con Miñone Vega, estamos en Ahora.